Bueno, buenas tardes para todos, chicos. Espero que estén bien, que ya los que hayan viajado hayan llegado a su casita. Aprovechen este fin de semana para descansar, incluyendo el festivo. Bueno, vamos a hacer una presentación bastante rápida del tema que vamos a ver hoy, comenzando por un pequeño recorderis de la clase pasada, de la clase del miércoles. Es como les dije, estamos viendo el consumo, su relevancia que tiene sobre la producción, estamos viendo los diferentes modelos de consumo. Y aquí en pantalla lo que están viendo ustedes es pues un ejercicio muy rápido asociado al primer punto y algunos planteamientos keynesianos que vimos durante la clase del miércoles. Entonces, si se acuerdan, el primer punto del taller que les puse la semana pasada era precisamente hacer una revisión del comportamiento de la producción, del consumo y de la inversión a través de su forma de medición, la formación bruta de capital para Colombia y para otro país del mundo. Aquí lo vemos para Colombia, vemos los datos, son datos del Banco Mundial, tal y como se encuentran en el Banco Mundial. En las tres primeras columnas tenemos los datos absolutos en millones de dólares constantes a precios del 2010. Tenemos el valor del PIB, tenemos el valor del gasto de consumo final de los hogares y la formación bruta de capital. A raíz de estos datos les pedía yo, hagan un análisis, ¿cierto?, del comportamiento en donde se presentaran principalmente el comportamiento de las tasas de cambio, las tasas de variación interanual de las series y el comportamiento de la participación en el PIB. Entonces vamos a verlo muy rápido para que ustedes vean, pues, qué era lo que se tenía que hacer en ese primer punto. Muchos lo hicieron, otros tienen un par de errores, estoy rezando por ahí, pero para que quede 100% claro y cuál es la importancia de estudiar en este caso el consumo asociado a la producción. ¿Listo? Entonces, como ven ustedes, acá está la tasa de variación interanual de la producción, la tasa de variación del consumo y la tasa de variación de la inversión. Eso ya saben ustedes calcularla, no hay ningún problema. Lo que quiero o en lo que me gustaría centrarme aquí es obviamente en las gráficas. Entonces, en esta primera gráfica, lo que vemos es el comportamiento de esas tasas de cambio. Y hay una cosa que salta a relucir, o bueno, un par de cosas. La primera y tal vez la más importante en esta primera gráfica es la alta volatilidad en términos de crecimiento que tiene la variable inversión. Fíjense, inversión es esta rojita. Fíjense que las tasas de crecimiento de la inversión son extremadamente volátiles, están subiendo, están bajando de forma constante. Si ustedes se acuerdan los planteamientos que vimos en la clase del miércoles del modelo de consumo keynesiano, uno de los principios que decía Keynes precisamente es, oiga, ojo, la inversión y el consumo son muy importantes, pero la inversión tiene una característica que no es muy favorable y es su alto nivel de volatilidad. ¿Por qué? Porque Keynes veía que la labor del empresario asociada a esa eficiencia marginal del capital como que quedaba en la incertidumbre y la expectativa del mañana. Y esa incertidumbre y esa expectativa del mañana pues causa esos niveles en donde si las expectativas son buenas, pues la inversión tiende a crecer, pero si las expectativas bajan, pues la inversión va a tender a bajar. Y por eso es que vemos que para muchos años, desde 1966, por ejemplo, fíjense en el 94, para los años 2000, durante la crisis económica que pasó Colombia, en el año 2009-2010, para el 2020, la variable que más fluctuaciones tuvo fue efectivamente esa inversión. Y la segunda cosa que podemos ver de esta pequeña grafiquita es lo que se esconde detrás de la inversión y son las gráficas de la producción y el consumo, que al menos aquí en esta escala, obviamente como se está manteniendo la escala para la inversión, que es extremadamente alta, no se alcanza a ver muy bien cada una de las fluctuaciones pequeñas de las dos variables, producción y consumo, pero preliminarmente se ve cómo prácticamente en muchos años o para muchos periodos una línea está sobre la otra. ¿Qué significa esto? Que el comportamiento es igual, que el consumo y la producción se mueven no de una forma independiente, tal vez como pasa con la inversión, sino que van juntos, se van moviendo en un mismo ciclo. Y esa gráfica es la que presento acá en la segunda parte, en donde ya saco la inversión porque ya vi lo que me interesaba de la inversión, que era su alto nivel de volatilidad, y me centro en la importancia y la relación que tiene el consumo en la línea verde
con la producción en la línea negra. Entonces, fíjense que solamente entre 1960 y 1970 uno encuentra una volatilidad alta del consumo frente a la producción. Tendríamos que entrar a ver qué condiciones históricas y económicas estaban azotando sus momentos. Estábamos hablando de sustitución de importaciones, de industrialización de la economía nacional, dejar de depender de las condiciones internacionales, de los mercados de flujos internacionales, de los mercados de bienes y servicios. Pero a partir de 1974, fíjense que el movimiento es prácticamente uno solo. Si el consumo sube, la inversión, perdón, el Producto Interno Bruto sube. Si el consumo baja, el Producto Interno Bruto baja. Tanto así que de hecho desde 1970 las tasas de crecimiento del consumo y de la producción para la economía colombiana se presentaron en los mismos años. Fíjense que si nos devolvemos un momento aquí a la gráfica de arriba, la inversión tiene tasas de crecimiento negativas para muchos periodos de tiempo, mientras que el consumo y la producción no. ¿Cuándo tenemos tasas negativas de crecimiento? En la crisis financiera que ocurrió en Colombia entre 1998 y el año 2000, durante el cual hubo un problema de déficit de consumo, un problema con el tema inversionista, hubo un problema con la inflación y bueno, eso se vio reflejado en que la capacidad de adquisición de bienes y servicios por parte de los hogares colombianos se cayó y por ende la producción nacional también se cayó. Y pues en el año 2019, pues por la condición que todos conocemos, COVID-19, se cae el consumo de los hogares. Muchas personas dicen, no, aumentó el consumo porque todos salimos a comprar. No, aparentemente aumentó el flujo de consumo de la gente, no, pero el consumo en términos reales económicos bajó significativamente, porque la gente no podía comprar a las dinámicas que estaba acostumbrado, porque hubo un descenso de la producción, porque hubo muchos despidos, porque hubo un aumento de la tasa de desempleo, y como ya hemos explicado varias veces, eso genera una pérdida en el nivel de salarios. ¿Y cómo sabemos? Si no tenemos salarios, no tenemos ingresos. Y como lo dice el modelo de consumo keynesiano, y no solamente ese, sino todos los que vamos a ver, pues el consumo depende del ingreso, queramos o no. Porque si no tenemos ingresos, pues no podemos consumir, ¿cierto? Y aquí en el 2008, obviamente en la crisis financiera del 2009, que causa que los mercados internacionales colapsen y pues eso causa una pérdida de capacidad de consumo también al interior de nuestra economía y una caída en la producción, que no llega a ser negativa porque recordemos Colombia fue uno de los países que menos se vio afectado en términos de la crisis del 2009, afortunadamente, por las condiciones de fortaleza económica que venían previas a ese periodo de tiempo, en donde ustedes ven que el consumo de los hogares tuvo un crecimiento constante del 2002 al 2008, asociado a todos los términos de inversión extranjera directa, inversión que se empezó a desarrollar en Colombia, y eso generó mayores salarios y y ya se saben el resto del cuento ustedes. ¿Listo? Llegó el 2009, nos afectó un poquito, pero después ya el periodo de recuperación. Ustedes dirán, ¿y qué pasó desde el 2012-2013 que se mantuvo una tasa de crecimiento? Pues recuerden que en este periodo de tiempo el precio de los commodities a nivel internacional se cayó, nosotros dejamos de recibir divisas, el dólar empezó a hacerse más caro y por ende nuestro consumo empezó a disminuir porque en términos relativos cada vez era más costoso consumir y los ingresos no venían acompañados por ese aumento relativo de los precios a nivel internacional. ¿Listo? Y después de esa gráfica, pues vemos acá la participación del consumo y de la inversión y de las otras variables macroeconómicas, el gasto, las exportaciones y las importaciones en el total de la producción nacional. Vemos que para los años 1960 el consumo en promedio representaba un 80% más o menos, un 79%, la inversión representaba más o menos un 12% y pues los restantes iban gasto, exportaciones e importaciones. La dinámica de participación del consumo de la inversión y de la inversión principalmente, fíjense que se mantiene a lo largo del tiempo. Está la característica de que en algunos periodos el consumo gana más participación que la inversión. Fíjense que esta relación es, digamos, inversa, ¿cierto? Si aumenta la participación del consumo,
tradicionalmente debería reducir la participación de la inversión, al menos para el siguiente periodo. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros lo que no consumimos lo ahorramos y lo que ahorramos se convierte en inversión. Entonces hay una relación inversa entre consumo y ahorro. Y si hay una relación inversa entre consumo y ahorro en el periodo T sub cero, pues hay una relación inversa entre consumo e inversión para el periodo T más uno, ¿cierto? Entonces, vemos eso y a final de esto, para el periodo 1960-2021, que son los datos que tengo desde el Banco Mundial, fíjense, ahí está hasta el 2021, vemos que el promedio de datos, perdón, el promedio de participación del consumo en la economía es del 74.5%. En clase les había dicho que era como el 78%, bueno, no recordaba el dato exacto, es en promedio 75% y de la producción, perdón, de la inversión es 16.3%, dejando pues lo demás restante para lo que es gasto público y exportaciones e importaciones. Esto cómo lo vemos gráficamente a través de una gráfica de área que me parece muy interesante ver porque nos permite analizar el comportamiento histórico pues a través de magnitudes reales, ¿cierto? Porque pues uno ya viendo los colorcitos dice, ah, mire, aquí subió, aquí bajó o aquí se quedó igual. Que vemos que el consumo es estable a lo largo del tiempo, tal y como lo plantea la teoría keynesiana. En el largo plazo, efectivamente, el consumo y el ingreso tienden a moverse igual y por lo tanto, la estabilidad del consumo le da estabilidad al ingreso y la estabilidad del ingreso a su vez le da estabilidad al consumo. Recuerden que es una identidad y como identidad hay relación bidireccional. No es solo que el ingreso determina el consumo, sino que el consumo también va a determinar al ingreso, como lo vamos a ver en la parte 2 de nuestra clase. ¿Listo? De hoy. Entonces, fíjense que en el largo plazo, esto es un largo plazo porque estamos hablando de 60 años de periodo de estudio, ¿sí? 60 años, sí, efectivamente 60 años de periodo de estudio, pues estamos viendo esa tendencia que el consumo se mantiene constante. Mientras que la inversión no. Y aquí comprobamos también nuestra teoría de la volatilidad de la inversión y el papel de la inversión. Obviamente se mantiene muy importante, de hecho en los últimos años más que en la antigüedad. ¿Qué nos diría esto o qué podemos inferir, por ejemplo, del comportamiento de la inversión comparando entre 1960 y el 2020? Pues podemos concluir que para 1960, pues la gente tendía a consumir más parte de su ingreso, a ahorrar menos y por tanto a invertir menos, y que actualmente la preocupación de la ciudadanía, al menos en Colombia, es tratar de tener un consumo constante, pero darle más relevancia y más participación a la inversión. ¿Por qué? Vamos a verlo ahorita también en la segunda parte, y es que vamos a hablar de la restricción presupuestaria. Y la restricción presupuestaria no es otra cosa que el nivel de ingresos de las personas. Y actualmente nos hemos dado cuenta que nuestro nivel de ingresos, no actual sino futuro, está en función no solamente de lo que hacemos hoy, sino también de lo que llegamos a hacer para mañana. Es decir, de lo que yo ahorro hoy, invierto hoy y puede convertirse en mi ingreso futuro. Entonces, fíjense que por eso vemos esta mayor participación, ¿cierto? En promedio de la inversión para los años más recientes frente a los años 1960-1970. Y pues asociado a la volatilidad de la inversión, pues ya viene el resto de componentes, ¿cierto? Entonces gasto, exportaciones e importaciones, pero bueno, eso lo explicaremos más adelante en nuestro curso o lo verán ustedes en su macro 3 de por qué es volátil el gasto del gobierno y por qué es volátil el tema de política económica. Eso también lo van a ver en comercio internacional. ¿Listo? Entonces, con esto quería abrir para dar la relevancia del concepto del consumo y mostrarles que, pues en nuestro curso de Macro 2 estamos estudiando el consumo y estamos estudiando la inversión como grandes determinantes del Producto Interno Bruto de un país, porque son los dos máximos componentes de lo que en la teoría keynesiana y adoptado por la macroeconomía se llama la demanda agregada. ¿Listo? Entonces, vamos a retomar la clase pasada, voy a tratar de hacerlo muy rápido, a partir de las conclusiones del modelo keynesiano del consumo que vimos el miércoles.
Entonces vimos que el planteamiento original de Keynes plantea que el consumo es muy relevante en la explotación del producto como componente de la demanda agregada, ya que también es dinamizador de la economía y a su vez es generador de empleo al interior del ámbito. Para Keynes, el consumo no solamente se explica desde el ingreso disponible, recuerden ustedes que les dije, Keynes en su postura inicial, en su postura en la teoría general, en su postura, digamos, más original, eh, admite o no admite, sino considera la existencia de condiciones psicológicas propias de la persona que determinan el comportamiento respecto a la toma de decisiones en consumir o no consumir. ¿Cuáles son esas condiciones psicológicas y condiciones de mercado? Los factores objetivos y subjetivos que ya vimos y explicamos en la clase anterior. ¿Listo? Hicks y Hansen hacen una interpretación del modelo keynesiano enfatizado en qué? En el papel del ingreso disponible como variable fundamental del consumo y dando lugar a la propuesta matemática basada en qué? En la propensión marginal a consumir. Ya explicamos qué es la propensión marginal a consumir y el efecto que tienen los impuestos y transacciones en el accionar de los hogares. ¿Cómo así los impuestos y las transacciones? Recordemos, si usted tiene impuestos, pues usted tiene que reajustar su nivel de consumo a partir de eso que tiene que pagar de impuestos. Y si el gobierno nacional realiza transacciones de gasto público, pues es un gran dinamizador del consumo porque con esa plata que le hace de transacciones el gobierno nacional, los hogares consumen. ¿Listo? Y la función keynesiana que permite explicar el crecimiento en el largo plazo. Ojo, en el largo plazo, como se mostró anteriormente en el análisis de datos para Colombia. Entonces voy a devolverme un segundo. ¿Qué significa que en el largo plazo explica el comportamiento del consumo? Pues que en gran medida, es decir, viendo desde lejos, yo veo estas dos gráficas y las veo casi iguales, muy parecidas. Eso es lo que quiere decir en el largo plazo. Pero ojo, es incapaz de explicar los choques de demanda sucedidos en el corto plazo asociados a crisis o recuperaciones económicas. Es decir, es como si yo hiciera un super zoom, ¿cierto? En cada uno de los periodos de estudio. Bueno, esto no me deja hacer más zoom, pero fíjense que si yo hago zoom, pues ya veo algunas diferencias en magnitudes, ya veo algunas diferencias en el comportamiento entre las dos variables y obviamente eso requiere una explicación mucho más pesada. ¿A qué se asocian esas incapacidades de explicación en la teoría keynesiana? Pues que digamos que al construirse una condición de fórmula lineal, ¿cierto? Que fue lo que se hizo por parte de Hicks y Hansen a través de la propensión marginal a consumir, pues se dejan de lado muchas de esas cosas que son las expectativas, que son las condiciones de qué pasará si, ¿cierto? Que era lo que decíamos como ese motivo precaución que se llama directamente en la teoría general de Keynes. Y cuando entra todo eso a jugar, pues eso se comporta como choques en el corto plazo. Y la teoría keynesiana, repito, planteada por Hicks y Hansen, no es capaz de recoger eso. Algunos ejemplos que nos ponía José de Gregorio en el libro de Macro, que ustedes leyeron muy juiciosamente, él decía, pensemos en un periodo de recuperación económica, en donde el consumo de las familias muchas veces crece más de lo que crece el mismo ingreso. Es decir, ellos creen que en el futuro van a tener los ingresos suficientes que les va a permitir adquirir comportamientos de consumo significativos o altamente significativos en el presente, porque ya en el futuro tendrán la oportunidad de pagar. Entonces, fíjense que ahí hay una descompensación entre la relación del ingreso disponible real y el gasto de consumo de las familias. Es que las familias consumen más allá de su propensión marginal a consumir y se rompe la relación en donde la propensión marginal a consumir va entre 0 y 1 y se dan casos en donde incluso se puede volver negativa o incluso se puede volver mayor que 1. ¿Sí? Lo mismo pasa durante una crisis. La gente durante una crisis puede generar expectativas negativas, ¿cierto? Y esas expectativas negativas lo llevan a ahorrar montos que no deberían ahorrar dadas las condiciones propias de la economía. Recuerden que si uno aumenta el ahorro durante una crisis, lo que hace es, de hecho, aumentar la condición de crisis. Lo que se tiene que hacer durante la crisis es tratar de consumir, planteamiento keynesiano básico, y que no recuerdo si lo vimos, creo que alguna vez lo mencionamos en nuestra clase,
Y si no, debieron verlo en macro. O sea, todas las preguntas que tengan de esta clase debieron verlo en macro. ¿Listo? Entonces ahí viene el ejemplo. En periodos de recuperación el consumo crece más que la renta, o en crisis o recesión el choque del consumo es mayor que el del ingreso. ¿Listo? Eso no lo puede recoger el modelo keynesiano, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver cuál fue la respuesta de los teóricos económicos, porque a los modelos de consumo, como les decía, son iguales a los modelos de crecimiento. Y es que van saliendo o van surgiendo modelos y cada uno que reemplaza, entre comillas, al anterior, dice, no, este tiene estos fallos, voy a tratar de corregirlos. Este trae estos fallos, voy a tratar de corregirlos. Que era lo que veíamos nosotros en nuestros modelos de crecimiento que vimos a lo largo del primer 50%. ¿Listo? Antes de pasar a eso, voy a hablarles del ejercicio empírico de estimación de la propensión marginal a consumir que hicieron el profe Julián y el profe Mauricio en el artículo que leímos, ¿cierto? Con fines descriptivos principalmente, pero también porque ya tengo preparado, les había dicho para la última semana de clases que tengamos nosotros, un par de clases en donde nos vamos a dedicar 100% a hacer estos análisis empíricos para que ustedes vean que toda la teoría que estamos estudiando tiene una aplicabilidad y tiene una aplicación real sobre la economía, ya sea de nuestro país o de otros países del mundo. ¿Listo? Entonces, como preparación a eso, vamos a revisar los escenarios generales. ¿Listo? Entonces, primero, dada la existencia de altos choques de volatilidad en los datos de producción y consumo, ¿cuál volatilidad si usted me acaba de decir que es estable? Pues es estable en el largo plazo, ¿cierto? Cuando lo veo en el largo plazo, esto es estable. Pero repito, cuando me voy al corto plazo, yo veo mucha volatilidad en los datos. Esta volatilidad no es buena para los ejercicios empíricos porque nos puede llevar a sobreestimar o a subestimar lo que se llaman los estimadores de la regresión. ¿Qué es un estimador de una regresión? Es un número, a final de cuentas, que me dice cuánto cambia una variable cuando hay cambios marginales de otra. En este caso, ¿qué es lo que nosotros queremos ver o qué es lo que los profes querían ver? Pues cuánto cambia el consumo cuando cambia el ingreso. Es decir, calcular la propensión marginal a consumir, que recuerden es el cambio generado en el consumo dado un cambio de una unidad marginal en el ingreso disponible, ¿cierto? Entonces, esa alta volatilidad es un problema que tiene que solucionarse. Para eso, ¿qué es necesario? Entre comillas, normalizar los datos. ¿Cómo así normalizar los datos? Es decir, quitarles la tendencia y dejarlos los más neutros posibles. Entonces, ustedes habrán leído en algunos artículos econométricos o que utilizan modelos que, por ejemplo, hay muchos autores que dicen voy a usar logaritmo natural. Y es que el logaritmo natural lo que hace es que si usted tiene una base, no sé, de este tamaño, se la reduce acá. La volatilidad es mucho menor. Entonces, esa reducción de volatilidad le permite a usted encontrar una relación mucho más estable. En este caso, los profes no usan un logaritmo natural, sino que utilizan una metodología que diseña Blanchard, en donde él dice se puede utilizar a través de las primeras diferencias. ¿Cómo así las primeras diferencias? Pues que si yo tengo una serie de datos, voy a usar este dato del PIB como ejemplo, pues lo que yo no utilizo el dato real, sino que creo aquí una nueva celda, ¿cierto? Una nueva columna, y lo que le hago es igual a este menos qué, menos el comportamiento anterior. Y utilizo esta base de datos, ¿cierto? Y esta base de datos es mucho menos, mucho menos volátil que la que tenemos desde la condición original. ¿Listo? Repito, no se preocupen por eso, eso lo vamos a hacer en la última semana de clase, más lento para que todos veamos. ¿Listo? Entonces, eso era simplemente una nota metodológica aclaratoria. ¿Listo? Entonces, los profes parten de qué? Pues del modelo keynesiano básico, ¿cierto? Que este ya lo vimos la clase pasada, el consumo es igual a un consumo autónomo, es decir, un consumo que no depende de ninguna variable, y una propensión marginal a consumir que nos dice el grado de relación, que existe entre el ingreso disponible y el consumo del individuo. ¿Listo? Y los profes transforman esta ecuación en una ecuación econométrica. En el modelo de Mankiw, Romer y Weil, cuando se los expliqué, les mostré cómo podemos pasar de una ecuación de este tipo a una ecuación una ecuación econométrica, ¿cierto? Aquí, ¿qué proponen los profes?
Pues la diferencia, por eso es que se trabaja en primeras diferencias, ¿cierto? De MSH, entonces es la diferencia de la variable consumo de los hogares, es decir, gasto de consumo final de los hogares, de un trimestre a otro. Ellos utilizan datos trimestrales. Aquí nosotros tenemos datos anuales. Si podemos conseguir los trimestrales, mucho mejor. ¿Por qué mucho mejor? Porque ampliamos nuestra muestra de datos. Y como todos ya han visto en su estadística, ¿cierto? Entre más grande es una muestra de datos, más nivel de precisión hay en la medición de los estimados, ¿cierto? Entonces ellos utilizan la diferencia del consumo de los hogares en un trimestre a otro menos el promedio de los cambios entre trimestres del mismo consumo de los hogares. Repito, ese término de primeras diferencias menos el promedio de los cambios es algo que ya vamos a hacer en la práctica. Pero a final de cuentas lo que están mirando es cómo se comporta el consumo cada 3 meses a partir de su comportamiento promedio durante toda la tendencia. ¿Listo? Esto lo usan para el consumo y lo usan para el ingreso disponible, ¿cierto? Entonces, diferencia el ingreso disponible de un trimestre a otro menos el promedio de los cambios entre trimestres del mismo ingreso disponible. ¿Cómo calculamos ingreso disponible? Es igual al Producto Interno Bruto de la economía menos el total de impuestos pagados en la misma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer la revisión con estos datos, solo nos faltaría buscar el total de impuestos pagados en la economía colombiana para reducírselos al PIB y obtener nuestro ingreso disponible y ya, no necesitaríamos nada más. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es este componente de consumo autónomo y dónde está este componente de la propensión marginal a consumir? Pues resulta que cuando se trabaja con primeras diferencias no es posible calcular un consumo autónomo. O bueno, no es que no sea estadísticamente posible, es que económicamente no tenía resultado. Porque el análisis aquí de esto lo que nos está diciendo es el, el cambio intertrimestral. Y a nosotros no nos importa el cambio del consumo intertrimestral autónomo. Es un dato que, por decirlo así, económicamente nos sobra. Es decir, este componente no se recoge en la modelación. Podemos eliminarlo. ¿Hay algún problema? No, porque lo que nos interesa a nosotros y lo que estamos haciendo, o lo que están haciendo aquí los profes es calculando la propensión marginal a consumir. ¿Listo? Y la propensión marginal a consumir sí la están recogiendo. ¿Cómo la están recogiendo? Fíjense, a través de este beta 1 y de este beta 2. ¿Qué nos dice beta 1? Beta 1 nos dice cómo cambia el consumo de los hogares dado un cambio del ingreso en el presente, hoy. Y beta 2 nos está diciendo cómo cambia, ¿cierto?, el consumo hoy de los hogares, pero dado mi ingreso pasado o mi ingreso anterior. ¿Cómo así? ¿Ahí hay temporalidad? Sí, claro, porque es que ahorita lo vamos a ver más a profundidad, pero es que si usted tiene un ingreso este mes, usted no se gasta todo este mes, sino que usted dice, necesito tomar decisiones en el futuro, entonces el ingreso de hoy lo tomo también para el ingreso de mañana. Por eso aquí tenemos en función presente y aquí en función pasado. Por lo tanto, la productividad, la propensión marginal a consumir total va a ser igual a la sumatoria de este beta 2 con este beta 1. ¿Listo? ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Pues el cambio del ingreso disponible en un peso que provoca sobre el consumo de los hogares. Entonces, ¿cómo analizamos eso? El cambio del ingreso disponible en un peso provoca que el consumo de los hogares responda en el mismo periodo, es decir, hoy. El ingreso de hoy afecta al consumo de hoy en 0.38 pesos. Es decir, que si hoy a mí me dan mi sueldo y mi sueldo es 100 pesos, yo hoy gasto 38 pesos, ¿cierto? Pero para el siguiente periodo, de esos 100 pesos que me dan, gastaré 24. Es decir, que del ingreso de hoy, en total, durante el periodo de tiempo que yo vaya a consumir, voy a gastar 0.62 pesos en total. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir y eso es lo que se encuentra a través del ejercicio empírico de la estimación. Esta estimación se hizo para Colombia, nos la presenta José Gregorio para Argentina, para Brasil, para Chile, para México. ¿Qué significa una propensión marginal a consumir que sea mayor o que esté más cercana a uno como la Argentina?
que las personas están consumiendo más de su ingreso y a raíz de esto están ahorrando menos. Es decir, en la República de la Argentina, para el periodo de estudio que tendrían los autores, no sé, ahí no lo menciona José Gregorio, sería interesante buscarlo, pero para ese periodo de estudio que tienen ellos, se encuentra que los argentinos están más preocupados por consumir que por ahorrar. Y por el caso contrario, ¿qué pasa cuando la propensión es más baja o más cercana a cero? Significa que usted ahorra menos parte de su ingreso, ¿cierto? Perdón, consume menos parte de su ingreso, pero ahorra mucho más, ¿sí? Entonces, entre más cercano a uno la propensión marginal a consumir, es más ahorro, perdón, más consumo, menos ahorro. Entre más cercana a cero, menos consumo, más ahorro. ¿Listo? En Chile y México vemos que tienen datos muy parecidos a los de Argentina, pero si sacamos un promedio entre estos cuatro países, fíjense que nos tiende a dar más o menos el mismo dato de Colombia, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que al menos a nivel Latinoamérica, ¿cierto? El consumo es más o menos constante también para cada uno de los países. ¿Listo? Ahora, ahora sí, este análisis keynesiano es estático, es limitado, no nos permite ver a lo largo del tiempo, por lo tanto, se necesita un modelo o un sistema de modelación que nos permita incorporar las restricciones o el comportamiento que tiene el tiempo dentro del modelo. Porque fíjense que aquí lo máximo que podemos llegar a hacer en el ejercicio empírico es meter una o meter dos periodos de tiempo, pero una persona no vive durante 6 meses, ¿cierto? Una persona tiene un ciclo vital y tiene una condición de ingresos permanentes, ¿cierto? Que son dos de los modelos que vamos a ver. ¿A qué se refiere con ese ciclo de vida completo? ¿A qué se refiere con ese ingreso permanente que es constante a la persona? ¿Sí? Y que las dos encuentran su origen o parten de lo que en economía vamos a llamar la restricción presupuestaria intertemporal. ¿A qué hace referencia esta restricción presupuestaria intertemporal? Perdón. Hace referencia a las condiciones que afectan al ingreso y al consumo, al consumo y al ahorro de las personas, pero no solamente hoy, y no solamente hoy y mañana, sino hoy, mañana, pasado mañana y hasta el día de su muerte. Porque las personas necesitan consumir, ahorrar, ¿cierto? Y producir a lo largo de toda su vida. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de entender primero desde una perspectiva teórica y después desde una perspectiva matemática. ¿Cómo funciona esta restricción presupuestaria intertemporal? ¿Listo? Entonces vamos a decir que dado el carácter estático de la teoría del consumo keynesiana, se consideran nuevos planteamientos teóricos que expliquen el carácter dinámico de la toma de decisiones de individuos y de hogares. Esto considerando que la gente planifica su consumo. Y es que nosotros no simplemente consumimos por inercia. No, nosotros constantemente estamos planeando y planificando cómo vamos a consumir hoy para poder consumir mañana y para poder consumir pasado mañana. Por eso muchas personas habrán vivido el guayao de comprar algo que en el periodo actual no nos satisfizo, no nos generó utilidad. Y uno dice, y perdí la plata de hoy y me gasté también lo de mañana. Y eso ahí como queda. Ahora tengo que cuadrar con los ingresos futuros para tratar de volver a consumir y es una decisión que no se toma en cuestión de segundos, no es automática, sino que requiere un proceso de planificación. ¿Listo? Y cada decisión de consumo, cada una de esas decisiones de consumo que tenemos nosotros implica una elección referente a qué, ¿gastamos o no gastamos? ¿Ahorramos o no ahorramos? ¿Pedimos prestado o no necesitamos pedir prestado? Y en general se debe considerar el tiempo, ¿cierto?, como una variable fundamental. Y es que, repito, no es estático. Nadie toma decisiones de hoy para hoy, o al menos no un ser racional como lo concebimos en la economía. Todos tomamos decisiones de hoy para mañana y para pasado mañana. ¿Listo? Entonces vamos a decir que al mejor estilo de la micro, ¿cierto? De la microeconomía, que ustedes ya son unos expertos, el consumo agregado
se rige por una restricción presupuestaria. Entonces ustedes se acuerdan allá en su micro uno, en teoría del consumidor, cuando le decían a usted, listo, entonces el consumidor busca maximizar su utilidad, ¿cierto? Pero para eso tiene una restricción, que era la recta de costos, ¿cierto? Y le decían a uno, no, es que usted tiene una función de utilidad y tiene que hacer que esa función de utilidad cuadre con la isocostos, y ahí eran unos ejercicios matemáticos y todos sufríamos por eso. Aquí pasa lo mismo. El consumo agregado se rige por una restricción presupuestaria, pero a nivel agregado también. ¿Listo? La cual aplica en cada momento del tiempo, es decir, es dinámica. No es solamente para hoy, sino que también es para el futuro y se ve condicionada obviamente por las decisiones del pasado. Y a su vez, estas restricciones se relacionan entre los diferentes periodos. Entonces, lo que acabo de decir aquí, como voy a contradecir al maestro Uwey de Kung Fu Panda, y él decía, no, es que el pasado ya pasó, el futuro es un regalo, el futuro no importa, y lo que importa es el presente porque el presente es un regalo. No, en economía nos importa el pasado porque determina nuestras decisiones de hoy que van a determinar a nuestras decisiones del mañana. Y las expectativas del mañana determinan a las condiciones del hoy. Entonces hay una relación temporal continua y dinámica. ¿Listo? A eso se suma que el ingreso disponible en el periodo T, es decir, hoy, cuando hablo de periodo T, es hoy, se debe asignar entre qué? Entre el consumo hoy y el ahorro hoy, ¿cierto? Pero a su vez, la decisión de cuánto ahorro yo hoy, en el futuro me determina el monto de ingreso disponible que voy a tener. Por eso hablo en el periodo T más uno. Porque si yo ahorro hoy, pues mañana puedo ganar intereses, lo que va a causar que mi ingreso disponible de mañana sea mayor que el que tenía hoy. ¿Listo? Y estas decisiones están sujetas a la condición de satisfacción de necesidades y aspectos referentes a las expectativas de ingreso, consumo y ahorros futuros. Es lo que dije el maestro Uy. Nosotros no podemos centrarnos solo en el presente. Las decisiones de hoy van a determinar al mañana en cuanto al ahorro, al ingreso y las expectativas de ingreso del futuro. Lo que yo les decía, si yo espero que me suban el sueldo, yo modifico mis condiciones de consumo, ¿cierto? Entonces, aquí es lo que se va a tratar de recoger, pero desde una perspectiva también matemática. ¿Listo? Esto nos propone un escenario de optimización. ¿Cómo ha sido optimización? Sí, en economía nos encanta optimizar cosas. Y es que se acuerdan que en Lucas hablábamos de optimización cuando decíamos cuánto tiempo uso para trabajar, es decir, para producir, y cuánto tiempo uso para formarme. Ahora, en este nuevo escenario es, oiga, ¿cuánto consumo hoy para maximizar mi utilidad, pero para poder maximizar esa utilidad también en el futuro a través del ahorro y del ingreso futuro? Entonces es una decisión de optimización. Es simplemente decir cuánto. ¿Listo? Entonces, un escenario de optimización en el que podemos definir que el consumo se determina por la utilidad. Ahí siempre vamos a hablar de utilidad. Y es donde les decía, si hablamos de utilidad, vamos a tener que utilizar Lagrangianos de optimización de utilidad. Porque tenemos que maximizar nuestra utilidad a través del consumo. Y a esta utilidad, ¿qué condición la limita? Pues que solo podemos obtener utilidad dependiendo del nivel de recursos que poseemos. Y fíjense que ahí es donde entra el tema de la restricción presupuestaria. Y es que obviamente todos dirían, pues maximizar la utilidad tan fácil, pues compre, 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 compre y compre. Pero es que usted no puede comprar, 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 comprar si usted no tiene recursos. Entonces ahí tenemos nuestra restricción de recursos. Y esa restricción de recursos y la maximización de utilidad es lo que vamos a entender como el modelo de consumo en dos pasos, que lo vamos a ver el día miércoles. ¿Listo? Porque explicar lagrangianos aquí en computador, al menos a mí me resulta muy difícil, entonces prefiero ir a explicárselos en el salón de clase. ¿Listo? Ahora, considerando que existe un consumo, que existe una utilidad, que existe un ingreso futuro, que existe un ahorro y que todo eso se limita a unos recursos o una restricción, pues tenemos que decir que el individuo planifica su consumo sabiendo
que en caso de que no puede disponer de recursos en el momento que los tiene, es decir, en el momento actual, en el momento T, pues él podrá decir, yo voy a endeudarme para consumir hoy, ¿cierto? Y podré pagar mañana. Sí y solo si es racional, ¿cierto? Y sabe que dispondrá de los recursos futuros para cumplir con esa deuda. Asimismo, si en el presente, es decir, hoy, cuenta con muchos ingresos, pero sabe que mañana no va a tener ingresos, pues puede que le sirva mejor tomar decisiones de ahorro. ¿Listo? Entonces, en ese escenario se enfrenta a una restricción presupuestaria que se define a partir de dos cosas. ¿Listo? Y ojo porque aquí ya comienza el planteamiento matemático. Entonces, mucho cuidado. Lo que vamos a decir es que nosotros partimos de comprender de dónde sale nuestro ingreso. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros para obtener ingresos? Ustedes a modo de risa me decían el miércoles, pues trabajar. Pues sí, aquí está, mire. El ingreso total de las personas está en función de su ingreso laboral. Es decir, si usted no tiene o bueno, a menos que haya ganado una herencia, pero bueno, eso no se explica aquí en este modelo. Estamos hablando de las condiciones normales de la persona, ¿cierto? La condición más normal de la persona, más general de la persona, es que tenga que trabajar para obtener dinero, ¿cierto? Y es lo que llamamos YLT, es decir, mi ingreso laboral hoy. ¿Listo? Pero usted no solamente tiene ingresos laborales, porque es que usted no comenzó a vivir hoy, usted no nació ayer, ¿cierto? Usted ya tiene un periodo de vida. Y durante ese periodo de vida es posible que ya haya generado algún tipo de acumulación o algún tipo de riqueza. Y ese tipo de acumulación y ese tipo de riqueza es lo que llamamos los activos netos financieros, ¿cierto? Es decir, mi riqueza pasada, mi propiedad pasada me está generando un aumento de mi ingreso actual. ¿Por qué? Porque yo si tengo riqueza pasada puedo ir, vender, hacer líquida esa riqueza y obtener ganancia, medio uno. O dos, puedo tener esa riqueza guardada en un banco, ¿cierto? Y me puede estar generando una tasa de interés R. Ojo, porque aquí tasa de interés es R y no es I como tradicionalmente se diría, porque recuerden que R es la tasa de descuento y les expliqué, la tasa de descuento no solamente considera la tasa de interés monetaria de los bancos, sino considera también la depreciación del capital y considera la inflación. Entonces usted tiene que descontar la inflación, porque imagínense tener 1.000.000 de pesos y ustedes dicen, no, voy a hacer un CDT a 12 meses y me dan el 5% y en esos 12 meses la inflación fue de 10%. ¿Qué pasó? Pues que usted perdió plata, ¿sí? Entonces, para no perder plata, esta tasa de interés obviamente tiene que considerar la participación de la depreciación y la participación de la inflación. Entonces, nuestra primera y más base ecuación del modelo de restricción presupuestaria. Y es que el ingreso del individuo está en función de su ingreso laboral y está en función de sus ingresos dada su riqueza existente, dada su riqueza previa. ¿Listo? A su vez, el ingreso, ¿cierto? Desde sus componentes, ¿cuáles componentes? El consumo, el ahorro, se puede definir como. Entonces, aquí tenemos los componentes del ingreso. Entonces, el ingreso es igual a lo que consumimos, ¿cierto? Entonces, lo que yo ingreso, una parte la consumo. Otra parte la destino a pagar impuestos. Entonces, es a T, ¿cierto? Otra parte la destino a riqueza futura y a riqueza presente. Es decir, a acumular activos. Es lo que es en esencia nuestro ahorro, la acumulación de activos. Y ustedes dirán, ¿por qué es T más 1 menos T? Porque es que yo tengo que descontar lo que ya tengo, ¿cierto? A lo que tendré en el futuro para ver cuál es mi acumulación real a partir de mi ingreso de hoy. Entonces voy a hacer un ejemplo. Yo tengo ahorrado 100.000 pesos, ¿listo? Ese es mi AT. Tengo un ahorro de 100.000 pesos. Recibo mi sueldo y de eso yo ahorro 20 mil pesos, ¿cierto? Es decir, ¿cuál es mi riqueza total de ahorro? 120.000.
Pero ¿cuánto ahorré solamente hoy? 20,000. Por eso, estos 120 menos 100, pues tengo que descontar. ¿Listo? Entonces, eso es a lo que se refiere este componente. Entonces, en resumen, el ingreso de hoy viene de trabajar y viene de la riqueza previa. Y el mismo ingreso de hoy lo gasto en consumir, lo gasto en impuestos y lo gasto en mi ahorro neto. ¿Listo? Ahora, yo tengo aquí ingreso y tengo aquí ingreso. ¿Qué significa eso? Que yo puedo, para resolver el problema, ¿cierto? De maximización del ingreso, de maximización de la utilidad, puedo optimizar el sistema a partir de igualarla. ¿Por qué? Porque tengo ingreso aquí y tengo ingreso acá. Entonces, fíjense que yo puedo decir que lo que yo recibo, mi trabajo y mi riqueza previa, tiene que ser igual a lo que yo gasto. Es una igualdad. Pero a lo que yo gasto hoy o a lo que yo gasto o guardo para mañana. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya hay una condición, ¿cierto? De temporalidad. Y es que si yo ordeno esto en función del ahorro futuro, diré que el ahorro en el futuro, es decir, mi ahorro, dependerá de mi ingreso presente, ¿cierto? Ya sea por trabajo o por riqueza, y de descontar a ese ingreso el consumo y el pago de impuestos. Entonces, esto es como una versión ampliada del modelo original de Keynes, porque fíjense que aquí tenemos lo mismo, tenemos que Keynes nos decía, lo que no consumimos lo ahorramos, listo, aquí está. Y Keynes nos decía, no, es que tenemos que un ingreso disponible que es igual a nuestro ingreso menos nuestros impuestos. Entonces, fíjense que aquí está, lo único que estamos agregando es la dimensión temporal. Y es que nosotros no gastamos todo en el mismo momento, sino que guardamos algo para el futuro. ¿Qué guardamos para el futuro? Lo que nos quede después de consumir y después de pagar impuestos. ¿Listo? Ahora, esto es un problema de optimización, repito. Y para poder optimizarlo, pues no podemos decir, no, es que usted solo tiene hoy y mañana. Recuerden que les dije, tenemos hoy, tenemos mañana, tenemos pasado mañana. Entonces, para solucionar un problema dinámico a través del tiempo, lo que hacemos es llevar esta ecuación 1, que es nuestra ecuación base de acumulación de riqueza, ¿cierto? A un momento 2. Y es lo que tenemos acá. Fíjense que lo que digo es que en un periodo 2 futuro, ¿cierto? ¿De qué va a depender mi nivel de riqueza en el periodo 2 futuro? Pues va a depender de mi ingreso en el periodo 1, del consumo del periodo 1, de T en el periodo 1 y de la riqueza del periodo 1. Entonces, fíjense que es lo mismo, simplemente llevé esta dimensión temporal una unidad más allá. Fíjense, lo que era T más 1 se convirtió en T más 2 y lo que era T se convirtió en T más 1. ¿Listo? Y ya podemos ahora sí solucionar un problema, al menos en estos dos periodos de tiempo. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Fíjense que yo tengo aquí a T más 1 y tengo aquí a T más 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer matemáticamente para solucionarlo? Lo mismo de siempre. Reemplazamos la ecuación 1, es decir, todo esto aquí. Y es lo que tenemos acá. A T más 2 es igual al ingreso en T más 1, menos el consumo en T más 1, menos los impuestos en T más 1, pero también más los ingresos en T, el consumo en T, los impuestos en T y la riqueza en T. Todo multiplicado por una tasa de descuento. Repito, ¿qué es la tasa de descuento? Es la tasa que nos permite traer a valor presente todos estos montos, ¿cierto? O que nos permite llevar a valor futuro. ¿Listo? Ahora, como fines matemáticos, simplemente es algo algebraico, lo que hacemos es dividir cada uno de estos términos entre 1 más R. ¿Para qué? Para eliminar este 1 más R que está multiplicando aquí a otro 1 más R y que esa vaina no nos quede en cuadrado y se vea feo. Entonces lo que hacemos es dividir todos los términos a ambos lados de la igualdad entre 1 más R. Entonces fíjense que me queda este mismo AT más 2, pero sobre 1 más R, este mismo Y T más 1
más sobre 1 más R, este mismo sobre 1 más R, este sobre 1 más R, y todo lo que está en el paréntesis cuadrado sobre 1 más R. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues cancelar términos. ¿Qué términos? Este 1 más R se va, este 1 más R se va. Estos tres componentes tienen el mismo denominador. ¿Qué puedo hacer yo? Simplemente dejar el mismo denominador, ¿cierto? Y restar los numeradores. ¿Listo? Entonces, cancelando los términos, ¿qué me queda? Que la riqueza traída a valor de hoy, ¿cierto? Va a ser igual a el ingreso de mañana, el consumo de mañana, el impuesto de mañana traído a valor de hoy, más lo que ya estoy ganando hoy, lo que consumo hoy, lo que pago en impuestos hoy y la riqueza que ya tengo hoy. ¿Listo? Entonces, si ordenamos todo esto en función del ahorro, vamos a obtener nuestra ecuación fundamental de la riqueza. Y es que la ecuación fundamental de ecuación fundamental de la riqueza en periodos dinámicos. ¿Qué nos dice esto? Pues que la riqueza hoy va a depender de qué tanto consumimos hoy, de qué tantos impuestos pagamos hoy, cuál es mi nivel de ingreso hoy, ¿cierto? Pero también de cuál es mi nivel de consumo de mañana, mi nivel de impuestos de mañana, mi nivel de ingresos de mañana y mi posible riqueza del mañana. ¿Listo? Entonces, de esta forma obtenemos la restricción presupuestaria considerando el futuro. Para continuar la solución deberá adelantarse la función 2 en un periodo y sucesivamente. Es decir, para seguir optimizando el proceso, al igual que como hicimos acá, para T más 1, T más 2, pues nos tocaría seguir reemplazando para T más 3, para T más 4, hasta llegar a un T más N. ¿Qué va a hacer ese N cuando la persona muera? Ese ejercicio de dinamización, se resume en esta ecuación. Y es muy sencilla en esencia. Fíjense que lo que nos dice es que nuestra capacidad de ahorro, es decir, lo que nos sobra después de consumir, va a estar en función de la sumatoria del consumo de toda nuestra vida. Es decir, desde S igual a 0 hasta que morimos, hasta N. Entonces, todo lo que consumimos, todo lo que pagamos de impuestos en nuestra vida, todo lo que obtenemos de ingresos en nuestra vida y traído a un valor presente a través de la tasa de descuento. ¿Listo? Esto es lo que se llama deflactar una serie. Los que ya han visto medición ya saben qué es lo que lo están viendo, espero que lo vean, pero esto es la deflactación de una serie, es decir, es traerlo a valor presente. 100 millones de pesos de 1990, ¿cuánto valen hoy? O 100 millones de pesos del año 2200, ¿cuánto valen hoy? ¿Listo? Eso es lo que se recoge en este primer término. Y en el segundo es la acumulación final de riqueza de la persona. Es decir, la riqueza que va a tener para el periodo N más 1. Es decir, el periodo extra después de su muerte. Es decir, todas sus pertenencias al morir. ¿Listo? Eso es lo que se recoge en esta fórmula. Y esta formulita es lo que conocemos finalmente como la restricción presupuestaria intertemporal. ¿Y por qué es restricción presupuestaria? Porque nos está diciendo, listo, si usted quiere ahorrar, tiene que saber cómo va a consumir, tiene que saber cómo pagar impuestos y tiene que saber cómo va a generar riqueza. ¿Listo? ¿Y por qué es intertemporal? Porque no considera solamente uno o dos momentos de nuestra vida, sino que considera desde nuestro año 0 de nacimiento hasta nuestro año N más 1 de muerte. ¿Listo? Ahora, uno podría simplificar un poco más este modelo, porque así tal vez es un poco complejo, porque uno dice, bueno, y la riqueza que se acumula, ¿cómo acumulamos riqueza? Si esto vuelve a depender de esto, o sea, si no tenemos capacidad de ahorro en el presente, pues ¿cómo vamos a acumular para el futuro, cierto? Pues lo que nos podemos llegar a decir es, oiga, la herencia, perdón, a final de cuentas es un error de cálculo. ¿Por qué es un error de cálculo? Porque si la persona muere a los N años, pónganle ese N 80, 90, 100, pues no hay sentido para esa persona, para ese individuo, pues que su riqueza sea mayor que 0.
No hay sentido en guardar activos para después de la muerte, a menos que usted quiera dejárselos a su familia. Pero económicamente eso no es racional. Se sale de los principios racionales de la marginalidad y sale de los principios racionales de la identidad, ¿cierto? Porque lo que dicen los principios racionales de la identidad es usted consume todo lo que ingresa, que de hecho es un principio que ustedes deben recordar de su micro, que se llama el principio de no saciación en la teoría del consumir. Por lo tanto, podemos decir que este componente de acá, AT más N más 1 dividido entre el factor de descuento elevado a la N, pues se hace igual a cero. ¿Qué significa eso? Que no dejamos nada a la hora de morirnos, sino que todo lo que consumimos a lo largo de nuestra vida, todo lo que ahorramos a lo largo de nuestra vida, llega un momento en donde comenzamos a consumirlo hasta que ese ahorro se vuelva igual a cero. No hay riqueza, no hay herencia, no hay ninguna de esas cosas que, que, que generan hasta discordia. ¿Listo? Y por lo tanto, podemos decir que a final de cuentas, nuestra capacidad de ahorro, ¿cierto? Se va a definir simplemente por el valor atraído hoy que tiene todos nuestros consumos a lo largo de la vida, todo el pago de impuestos a lo largo de la vida y todo el ingreso generado a lo largo de la vida, repito, traído a un valor presente. Es decir, que si yo cojo esta función y la ordeno en términos del consumo o en función del consumo, ya llego a una ecuación temporal que me describe el comportamiento del consumidor y a nivel agregado. Y es que el consumo de las personas, todo el consumo que hacen desde su nacimiento hasta su muerte, perdón repetirlo tanto, pero tiene que quedar claro, consumo desde su nacimiento a su muerte va a ser igual a la sumatoria de todos sus ingresos, de todos los ingresos laborales y no laborales que ha tenido a lo largo de su vida, menos el pago de impuestos. Entonces usted tiene que descontar para poder consumir, tiene que pagar impuestos. Es otro principio racional económico. La persona primero paga impuestos y después consume. Yo siempre, o bueno, en la micro les decía, ¿quién es el ejemplo claro del tomador de este tipo de decisiones o del agente representativo de la micro y en este caso también de la macro, que primero paga impuestos y después consumo? Piensen en Ned Flanders de Los Simpsons. Hay un capítulo donde tienen que pagar los impuestos y desde el primero de enero es lo que hace es alistar sus impuestos, ir y pagarlos, sin importarle nada más. Esto es lo mismo, aquí lo que queremos reflejar es eso. La gente primero debe pagar impuestos, ¿cierto? Y después sí consume. ¿Listo? Esos valores de ingreso y de impuestos, ambos traídos a valor presente. ¿Listo? Es decir, los ingresos del 2080, cuando yo esté trabajando por allá, si es que llego, traídos a valor de hoy, para ver cómo se comporta el consumo. ¿Listo? Y eso más el nivel de riqueza que yo tengo actualmente, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un nivel de riqueza y quiero aumentarlo, pues siempre tengo que ir descontando lo que ya tenía. ¿Listo? En resumen, ¿a qué es igual esto? Que el valor presente del consumo, es decir, todo este consumo traído a precios de hoy, va a ser igual al valor presente de los ingresos netos laborales. ¿Por qué ingresos netos laborales? Porque es lo que me ingresa por trabajar menos lo que pago de impuestos. Eso es un ingreso neto laboral. Es decir, esta partecita la recoge esta parte de la ecuación. Más una riqueza física, ¿cierto? Que es la que tenemos actualmente. Y en resumen, todo lo que consume la persona en el modelo de restricción presupuestaria traído a precios de hoy tiene que ser igual a su riqueza total. Es decir, nadie puede dejar herencia, porque repito, es irracional y todo lo que usted consume viene o de su fuente laboral o de lo que dejó de pagar impuestos o de lo que pudo acumular a través de ahorro y de riqueza. Pero todo lo consume en el trayecto de su vida. Es un modelo simple, es un modelo sencillo,
Lo único que hace es prácticamente coger el modelo keynesiano que ya teníamos y meterlo en la dimensión temporal y decir, oiga, es que usted toma decisiones de consumo en el corto plazo pensando también en las del largo plazo. Y por eso es cierto que en el largo plazo se cumpla la grafiquita que vimos aquí de Keynes, porque sí, efectivamente, en el largo plazo esto es igual, pero en el corto plazo hay algunas disfunciones. ¿De dónde vienen esas disfunciones? De los tiempos o de los periodos. Pero no hay problema, ya podemos recogerlo a través de esta ecuación. Y esta es la ecuación base para los tres siguientes modelos que vamos a ver la próxima semana. El primero es el modelo de dos momentos, en donde vamos a ver cómo se optimiza esto a través de una función de utilidad. ¿Listo? El segundo es el modelo de ciclo vital y el tercero es el modelo de ingreso permanente. ¿Listo? ¿Dónde están? En el libro, para que los vayan leyendo. Creo que el de ingreso, el de ciclo vital, ya lo leyeron o fue el otro. Bueno, no me acuerdo cuál fue el que puse en el taller, pero vayan leyendo los dos porque se fundamentan en este principio y en esta teoría. Repito, todo lo que llegamos a consumir a lo largo de nuestra vida está en función de lo que recibimos, ¿cierto? En ingresos laborales netos, es decir, lo que recibimos por trabajar menos lo que pagamos de impuestos traído a valor presente y toda nuestra riqueza física que podemos generar a lo largo de toda nuestra vida. ¿Listo? Entonces, eso es lo que teníamos para hoy, súper cortico, súper fácil de entender. En la descripción del video creo que les voy a dejar montado el material que utilicé, tanto el Excel como el Word, para que ustedes lo tengan y listo. Nos vemos el miércoles y el miércoles les repito, el tema con el que vamos a arrancar es el modelo de consumo y ahorro en dos periodos. ¿Listo? El modelo básico de dos periodos. Entonces, nada, juiciosos, que les vaya bien, disfruten el fin de semana y nos hablamos.